El Señor nos continúe bendiciendo en esta hora. Es un privilegio grande poder exponer el mensaje de la palabra de Dios después de haber escuchado este cántico que nos motiva, nos mueve. Quiero invitarle a usted que tome la palabra del Señor en sus manos en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Capítulo 6, versículo 20, y dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria al Señor. Quiero que oremos unos segundos al Señor, que nos bendiga, nos hable a través de su palabra. Padre eterno, toma el control de este vaso de barro y úsalo como tú quieras. Tu sangre preciosa me cubre. Te suplico que rompa las cadenas, salva las almas, opera milagros y maravillas. Responsabiliza, Señor, hoy a tu pueblo, a tus siervos que escuchan, a hombres y mujeres que necesitan que la llama de la evangelización y de la predicación de tu palabra sea encendida en ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bendito sea Dios. Quiero hablarles acerca de este tema importante, el Dios a quien yo continuamente sirvo. Esta palabra continuamente se define como algo ininterrumpido, sin detenerse o sin parar. Es decir, que en el momento que la persona determina, toma la decisión de servir a Dios, no es ni por un mes, ni por 10 años, sino hasta que tenga las fuerzas para hacerlo. El Señor le ha trazado en la vida de cada persona la ruta que debe seguir en el momento que decidió, que se comprometió, que hizo voto de servicio a Dios, es hasta la muerte. Eso es lo que yo entiendo y lo que está escrito en la palabra, que ninguno que ha puesto su mano en el arado y vuelve su vista hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra
nos habla de este hombre, Daniel, uno de los deportados, de los que fueron llevados a Babilonia, pero que Dios lo levantó y lo puso en una posición y le dio una identidad. Hoy quiero hablarles una parte de nuestra identidad. Y esa identidad que le da a Daniel, siendo un joven, pero lleno de sabiduría y de gracia de parte de Dios, vino a ser más entendido, más sabio que todos los sabios que habían en el reino, los sátrapas, los magos, inclusive brujos y de todo. La vida de este hombre superó a todos los demás. Alabado sea el Señor. No había ninguno que le superara. El verso 3, por tomar una referencia, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había una capacidad espiritual, ministerial, administrativa, que superaba definitivamente a los demás. Eso lo eleva a una identidad en presencia de un reino, de muchos pueblos, y en presencia de muchos enemigos que fueron desatándose y levantándose en contra, porque él les superaba en todo y no hallaban por qué lado acusarle, detenerle, golpearle, y usaron todos los medios posibles para detenerlo, y por último fue lanzado a un foso de fieras donde iba a ser devorado en contra de la voluntad del rey, porque este hombre apreciaba, este rey Darío apreciaba a Daniel, lo tenía en alto y sabía que era una pieza importante dentro del reino. Gloria al Señor. En contra de su voluntad y bajo engaño y presión de los enemigos que se levantaron contra este joven Daniel, el rey había firmado un edicto bajo engaño y bajo presión y bajo todo, que era en contra de su propia vida. Esto lleva a Daniel a ser echado, lanzado a ese foso de leones, de fieras. Pero dice la palabra que el rey esa noche no pudo dormir, se mantuvo en una zozobra, en una desesperación, porque estaban humanamente matando, destruyendo una de las piezas más importantes administrativamente y espiritualmente de su reino. Es importante resaltar que bien temprano de la mañana, siendo oscuro, en la madrugada, corrió este hombre
hacia la puerta del foso donde estaban estas fieras, y con voz triste se dirigió a llamar a Daniel. Y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente. En primer lugar, esa frase significa muchísimo, porque nosotros, los que realmente hemos conocido a un Dios vivo, nunca más volvimos a doblar las rodillas ante una estatua, ante una momia, ni ante un ser muerto, a un Dios de papel, de cemento, de tablas. Nunca, porque conocimos a un Dios vivo. Y este hombre, aunque no profesaba la fe de Daniel, está diciendo algo revelado de Dios. Daniel, siervo del Dios viviente, le está diciendo: el Dios tuyo, el Dios a quien tú sirves, no es un Dios muerto que se quedó en la tumba. Es un Dios que resucitó. Es un Dios vivo. Es un Dios poderoso. Aplicándolo a nuestra era cristiana, a nuestro cristianismo, el satanismo, dicen que Cristo murió y lo mantienen bajo ese estatus de muerte, como muchas religiones creen que murió y que fue un profeta y que fue un cualquier hombre. Pero lo que al diablo le ofende y lo tiene endiablado todo el tiempo es que Cristo no solamente murió, sino que se levantó de la tumba, venciendo la muerte, desbaratándole a la muerte su imperio, resucitando y apareciendo a cientos y cientos de hermanos después de su resurrección, testificando claramente que había resucitado de los muertos. Es el Dios vivo. Pero el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Cristo tomó un cuerpo para venir a la tierra y vivir como hombre, nunca dejó de ser Dios. Y nunca la muerte lo pudo vencer, ni lo pudo vencer el infierno, porque Él derrotó en su totalidad al infierno, a Satanás, a los demonios, que el Señor los reprenda. Ese Dios sigue siendo el Dios vivo, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que nos creó a usted y a mí y que nos dio una identidad propia. Aleluya. Y luego la segunda frase dice: a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y entonces Daniel le responde, y en una forma resumida le dice: mi Dios envió su ángel, envió ayuda y le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Esto es muy importante, saber dos cosas. En primer lugar, ¿de quién soy yo? ¿De quién es usted? Y segundo, ¿a quién servimos? El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, bajo una terrible tormenta que
que por 14 días y 14 noches estaban en una zozobra de muerte. Allí, dentro de aquella embarcación, aparece el Señor, envía su ángel. Capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Escuche eso. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me llama poderosamente la atención que cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, tenemos una identidad celestial, terrenal, espiritual, eterna, como querramos aplicarlo. Pero esa identidad es el nombre que el Señor, después de estar perdidos muchos de nosotros, nos levantó de la basura, del muladar, nos limpió con su sangre, nos constituyó en la tierra y nos dio un nombre que no merecíamos, un nombre que no éramos dignos, pero nos dio ese nombre y nos dio esa identidad propia. Y hoy yo y todo aquel que sirve a Dios debe saber a quién le sirve, pero en primer lugar, de quién es. Su vida no pertenece a una institución humana, ni siquiera a una organización religiosa. Primero, pertenece a Dios, si es de Dios. Si es de Dios, si realmente se convirtió a Cristo, pertenece a Él. Él es nuestro dueño, su dueño y mi dueño. Después de saber quién es mi dueño, a quién pertenezco yo, a quién pertenece mi alma, mi espíritu, mi ser, entonces determino servirle a Él. Y sé entonces también a quién le sirvo. Cuando entendemos a quién servimos, no importa quién se ponga al frente, quién se pare en el camino, quién nos maldiga, quién nos injurie, quién nos calumnie, nos difame, no importa. Usted está seguro 100% de quién es y a quién le sirve. No le sirve a una organización, no le sirve a una institución humana ni religiosa, le sirve al Dios que lo llamó. Lo demás es como dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, se van agregando, se van añadiendo. Y si usted pertenece a una organización cristiana, esa es una añadidura, pero esa organización ni pertenece a usted, ni es dueña de usted, ni de mí, ni tampoco sirve directamente a una organización. Está sirviendo al Dios que lo llamó. La organización se puede deshacer y desbaratar un día. Usted y yo no nos vamos a parar delante de una organización o de un líder de una organización para dar cuentas. Nos vamos a parar delante de Dios. Por eso es necesario e importante que usted tenga una identidad personal propia, que sepa de quién es y a quién sirve.
Alabado sea Dios. Esa era la identidad en el caso de Daniel y en el caso de Pablo, que declara: esta noche ha estado conmigo, me visitó, me vino a hablar el ángel del Dios, del Dios. Mire bien cómo dice: el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso es identidad. Alabado sea el Señor. Identidad es la consecuencia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos, de características que lo diferencian de otras personas, de otros seres, de otras criaturas. Dios no va a hacer un convenio con una nación. Aunque Dios ha bendecido y tiene promesas para naciones de la tierra, pero directamente la identidad no es de una nación, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, dice la palabra, y no todos los que han sido parte de la nación de Israel van a ser salvos. Allí hay muchos perdidos, como en cualquier otra nación. Pero con el individuo, el Señor le dijo a Abraham: por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, por cuanto obedeciste a mi voz, yo te bendeciré. Esa es la identidad. La palabra dice: el que persevere hasta el fin. Está hablando de una identidad de alguien que perseveró. No es la familia tal, ni el pueblo tal, ni la nación tal. Es el individuo. Y cada uno de nosotros tenemos que tener una identidad plena y concreta delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y quiero leerle una nota acerca de lo que también es identidad, como son las huellas dactilares. Dice que las huellas dactilares se han constituido como el código de barras que identifica a cada uno de los individuos de la especie humana. Son los patrones o dibujos de las yemas de los dedos. ¿Sabían que los dactilogramas o huellas dactilares se crean alrededor de la 10ª semana del embarazo, de la concepción de la criatura en el vientre de una mujer? Cuando el feto mide unos 7.62 centímetros aproximadamente, y son definitivas cuando cumple los 6 meses de embarazo la madre. Son únicas en cada individuo, pero además son inmutables. Note estas declaraciones científicas que la persona tiene como identidad propia,
que son únicas en un individuo y son inmutables, que permanecen inalterables desde que se forma el feto y hasta la muerte. Ni siquiera en gemelos idénticos o en un clon con el mismo ADN, las huellas dactilares de los individuos pueden ser iguales. Me llama la atención eso, porque bíblica y espiritualmente hablando, Dios trata directamente con el individuo. Por eso es que hay familias donde uno solo, en medio de 20 o 30 personas de una familia, uno solo sirve a Dios. Y con ese es que Dios tiene el propósito, el plan. Con esa persona Dios lleva adelante el propósito de su obra en la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Yo pertenezco al Dios que hizo el cielo y la tierra. Esa es mi identidad clara. Alabado sea el Señor. Porque la palabra nos habla que ni siquiera nuestra ciudadanía es de la tierra. Y lo encontramos en las Escrituras y lo vamos a ver más adelante. El que hizo el cielo y la tierra me hizo a mí según el propósito que Él quiso que yo fuera. Lo que Dios programó que yo fuera está estampado dentro de las Escrituras, de la palabra de Dios. Dentro de esta programación en la tierra, de esta identidad. Aquí está en el Salmo 139, el verso 13, habla de esa identidad personal e individual. Alabado sea el Señor. Y dice la Escritura: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fue el Señor. Y el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso es grande, porque el Señor programó mi vida y programó la vida suya. Si usted sirve a Dios, tiene un enorme privilegio a diferencia de los demás seres humanos. Si alguien sirve en una institución humana, en una empresa, esa persona le está sirviendo a un hombre por un salario. El día que se muere, no se lleva nada, no le van a dar las prestaciones allá en el cielo. Se murió, se murió. Hasta ahí termina. Si fue cristiano, si sirvió a Dios, si era un cristiano genuino, su alma se fue al cielo eterno. Si no lo era, solo hay dos lugares de llegada, dos terminales eternas: el infierno y el cielo. Pero aquel que tiene una identidad delante de Dios y que le sirve a Dios y que fue programado desde antes de nacer, porque la palabra
dice claramente, cuando el Señor le habla al profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre. Mire, textualmente dice la palabra: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es una programación, es un plan determinado y es una identidad que el Dios Altísimo le está dando a la persona. Está identificado en el cielo y en la tierra. Alabado sea el Señor. Es muy importante que la persona que sirve directamente a Dios en la tierra, el día que parte de este mundo, de este planeta, a la eternidad, a la presencia de Dios, él ganó una batalla y ganó una victoria, a diferencia de los demás seres humanos, totalmente diferente y totalmente grande. Es importante servirle a Dios y tener esa identidad, alabado sea el Señor, porque debemos saber claramente de quién somos, y no que sea un simple dicho, sino por las sagradas escrituras. Tenemos que entender de quién somos, quién nos creó. El Salmo número 100 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Qué me está hablando a mí la palabra? Que debo reconocer, en primer lugar, que Jehová es el Dios Altísimo, el creador del universo. Y en segundo lugar, que Él me creó, me hizo a mí, me formó, y por tanto, Él es mi dueño. Él es mi dueño. La palabra nos continúa hablando. Fuimos rescatados y comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia del Señor no pertenece a una denominación cualquiera. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos lavados en la sangre del Cordero, que han recibido a Cristo en su corazón y que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas y que viven una vida diferente al mundo. Ellos son los hijos de Dios, los que son parte de la iglesia del Señor. Son parte de un remanente escogido que está sobre la tierra. Ese remanente no es simplemente una denominación, es el pueblo que un día volará a la patria celestial.
muchísimos, miles y millones que son parte de ese pueblo, de ese remanente, nunca los conoceremos en la tierra, pero los vamos a conocer en la patria celestial. ¿Quiénes son ellos? Los comprados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre del Señor vino a comprarnos, a pagar. La sangre de Cristo pagó por mí lo que yo debía pagar. Estaba condenado a la destrucción y a la condenación eterna, pero Cristo Jesús pagó por mí. El capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia dice en el versículo 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados de la perdición, de lo bajo, de lo que no servía, de lo vil del mundo, de lo menospreciado. Fuimos rescatados, pero no fuimos rescatados por plata, por sobornos, ni por oro, ni plata, ni ninguna cosa corruptible. Todo lo que hay en el mundo es corruptible, se corrompe, aún nuestro propio cuerpo. Pero no fuimos rescatados por cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso nos da una identidad personal, individual, porque yo no le puedo aplicar mi salvación a otro, ni otro me la puede aplicar a mí. Cada uno sabe y siente, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos o no hijos de Dios. La palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cada uno entiende si su nombre está escrito en el libro de la vida o no. Esa identidad clara, indiscutible, que está estampada en la palabra de Dios, en muchas partes de la Escritura, que no nos da el tiempo nunca en un mensaje para demostrar abiertamente tantos textos de las Escrituras que hablan de los temas importantes. El más importante, nuestra redención, nuestra salvación. Y dice en 1 Corintios, la primera epístola a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados con el precio de esa sangre preciosa, y entonces tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, nuestra alma, los cuales son de Dios. Esto indica que la vida cristiana de una persona que tiene identidad en el cielo y en la tierra, porque es conocido en el cielo y es conocido en la tierra. La palabra dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección,
ese me servirá. No dice esa familia ni esa nación, ese individuo. Es una identidad personal. Alabado su nombre por siempre. Aleluya. Aún dice la Escritura que nuestra ciudadanía, la epístola de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está mi ciudadanía? En el cielo. Mi identidad en el cielo. Mi nombre escrito en el libro de la vida. Mi ciudadanía en el registro demográfico de la Nueva Jerusalén. El cielo. Mi ciudadanía no es de cualquier país de la tierra. Todo esto terminará un día, pero la Nueva Jerusalén, donde viviremos millones de almas que tuvimos esa identidad en la tierra. Y mire, me llama la atención lo que dice el verso 21, el cual, porque esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo de muerte será transformado para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es muy grande, precioso, glorioso, porque estamos esperando que el Señor regrese a llevarse a su iglesia. Y ese día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se transformará este cuerpo mortal en inmortal. Adquiriremos entonces un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Esa es nuestra identidad. Podíamos pasarnos mucho tiempo hablando de lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo. Esta es la parte del Dios de quien soy. Pero tengo otra parte importante del Dios a quien sirvo. Y definitivamente el Dios a quien sirvo es el mismo. Pero dice el capítulo 12 de Juan, verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Después de yo conocer y saber de quién soy, debo saber a quién sirvo. Y el Señor dice, sencillo: si alguno me sirve, sígame. No dice, si alguno quiere seguirme, sígame. No, el Señor nos llama a servirle a Él, y tenemos que servirle a Él. Si alguno me sirve, sígame. Y allí donde yo estuviere, estará también mi servidor. Los que servimos a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Si alguno me sirviere, yo debo saber a quién sirvo. El Dios a quien tú continuamente sirves, le dice este hombre gobernante, este rey a Daniel. Alabado sea el Señor. El mundo debe saber si le servimos a Dios por pausas, si le servimos a Dios por ratos, le servimos a Dios por meses y luego le servimos al mundo o le sirve al mundo. Desde el día que yo decidí, desde 1975, decidí servir a Dios. No he soltado mi mano del arado, ni he menguado en la predicación de esta palabra. Si alguno me sirve, sígame. Yo estoy siguiendo con mi servicio a mi Señor. Alabado su nombre por siempre. La palabra nos habla de la compasión que el Señor tuvo por las almas perdidas. Y es precisamente que un predicador del Evangelio no debe ser un predicador solamente de púlpitos, de altares. Debe ser un predicador de campañas, de confraternidades, de parques, predicador de calles. La obra aquí, en esta República de Guatemala, se formalizó en 1985. Predicando, no detrás de un púlpito, porque no había a quien predicarle, en un parqueadero, en un parqueo de carros, en un parqueo donde había un centro comercial pequeño. Allí predicaba todos los días hasta que se fue formando una congregación de rescate de todos los días, rescatando los pecadores que pasaban por allí. Y mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 9 versículo 36, hablando de las almas que se pierden. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese era el sentir que hubo en Cristo Jesús. No vino de turista a la tierra. No vino solamente a estar detrás de un púlpito, en un lugar con un grupito muriéndose. Vino a expandir, a ensanchar la predicación del Evangelio y a multiplicarse con su palabra y su poder en la vida de muchos miles y millones de almas perdidas, que hoy fueron rescatadas por su sangre preciosa. Alabado sea el Señor. Dice también en Marcos 16, 15, que son versículos muy conocidos, pero que tenemos que mantenerlos como una llama ardiendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las criaturas. Hoy tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio de tener medios de comunicación como este por el cual usted está escuchando esta palabra.
Antes no se tuvieron. Hoy tenemos que difundir este evangelio. La palabra claramente dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Todo el mundo. Este evangelio se predicará por todo el mundo y se está predicando. Alabado sea Dios. Y debe haber ese sentir en el corazón de cada pastor, de cada líder en las congregaciones, de salir con una bocina, con un megáfono, con los tratados en las manos, con parte de las escrituras en la mano, a predicarle a los pecadores este evangelio del reino eterno. Alabado sea el Señor para siempre. La iglesia tiene que estar predicando esta palabra continuamente. Este es el mensaje. Esto fue lo que el Señor dijo y dice la Escritura. Alabado su nombre por siempre. El Señor dijo que esta palabra será predicada en todo el mundo. Será predicada a todas las naciones de la tierra. El Señor claramente dice el capítulo 28, verso 18 de Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad y no podemos evadirla. No es una postura opcional, es un imperativo, es una orden divina. Y me llama la atención que en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, la palabra nos dice acerca de la predicación de este evangelio: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos quedarnos encerrados. No podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos paralizados. Tenemos que correr. El tiempo de la predicación en el mundo se está terminando. Fuerzas infernales de Satanás, que el Señor los reprenda, se están levantando a través de asociaciones, de sociedades, de comités, de grupos, de organizaciones en contra de la iglesia. Y es el tiempo de dar los últimos gritos de esta predicación verdadera del evangelio al mundo. Un día terminará esa oportunidad. Nadie debe quedarse quieto. La orden del Señor fue llenar a Jerusalén, llenar a Judea, a Samaria y llegar hasta lo último de la tierra. No se quede, hermano, compañero, allí en la aldea solamente con los 10 o 15 ahí como paralizado. Avance
métase a los pueblos, a las ciudades, allá donde está, en cualquier país, en las aldeas, en las fincas, donde haya gente perdida. Llegue con este mensaje de Dios. No es usted el que va a salvar, es el Dios Altísimo. Es aquel a quien usted y yo predicamos, que salva, que liberta, que rompe cadenas, que sana, que hace milagros. Hermano, la iglesia primitiva, en el capítulo 8 de este libro, dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alabado sea Dios. Y el verso 4 dice, escuche esto porque ya voy terminando. El verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos. Hubo una gran persecución en la iglesia, porque la iglesia estaba acomodada en Jerusalén. Estaban acomodados. Habían miles dentro de la congregación y todos se estaban acomodando y formando asociaciones. Habían asociaciones de huérfanos, asociaciones de viudas, asociaciones de desamparados, de necesitados, asociaciones de beneficencia, de ayuda humanitaria. Pero el Señor los mandó fue a predicar. Esas son cosas añadidas, se pueden hacer cuando ya se haya cumplido con lo primero. Hay gente que se dedica a darle comida al borracho, al asaltante, pero no le predica la salvación de su alma, y se van a perder con la barriga llena, pero su alma vacía de Dios. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos que esta gente, en medio de esa persecución que se desató, salieron esparcidos, y por donde quiera que iban pasando, por todas partes, no se quedaron mudos, no se quedaron escondidos, no desaparecieron como muchos en este tiempo. No, hablaron la palabra. Por donde quiera que iban hablando de Cristo el Señor. Hermano, hermana, compañero en el ministerio que me está viendo, que me está escuchando, no se quede encerrado. No haga del templo del Dios vivo una cárcel donde solamente quiere tener allí los mismos. Empezó el mes de enero y hay 15, y es el mes de julio, 6 meses después, y todavía están los mismos 15 allí mirándose la cara. Dios no nos llamó a estar encarcelados. Dios nos llamó a predicar el mensaje de Dios a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de los parques, de las calles. Salga a predicar esta palabra. Corra, porque el tiempo se acaba. Incline su cabeza. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que rompa las cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas.
Desbarata toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, salva las almas. Señor, rescata a aquellos que reconcilian contigo. Perdónales a aquellos que piden perdón, que suplican tu ayuda, en el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador. Y te suplico, Señor, que inquietes con una llama poderosa a aquellos que te conocen, para que nadie se calle, deje de predicar. Señor, mira los parques, las calles, los lugares donde se reúne la gente perdida. Señor, lleva a este pueblo. Levanta este remanente a nivel internacional con un poder y con una visión evangelizadora imparable, implacable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.